Mi nombre es Sergio López Porcayo, el rector. Yo soy Yasmín Dimas Uribe, la directora de Universidad INPE. El objetivo de este podcast es aprender y conocer herramientas prácticas que te ayudarán a ser más eficiente para alcanzar tus objetivos. En este caso, objetivos de estudio, pero también para encontrar un mejor trabajo, con una mayor remuneración, emprender un negocio o desarrollar hábitos positivos y saludables. Esto de la mano de especialistas que nos van a visitar a lo largo de esta temporada del podcast. Sean ustedes bienvenidas. Bienvenidos a los especialistas. Y el día de hoy, ¿cuál es la temática o cómo se denomina lo que estaremos revisando, rector? Primero publico, luego existo. Seguramente esta frase les parecerá conocida. Recuerden que el filósofo Descartes estableció esta frase icónica que seguramente muchos de nosotros hemos escuchado en muchas ocasiones. Pienso, luego existo. Pero en la actualidad resulta que no basta con pensar para existir. Para existir pareciera que actualmente tenemos que publicar, compartir y dar me gusta. La directora está haciendo referencia a que el tema del día es filosofía, ética y valores en el mundo digital. Así es, el día de hoy hablaremos de cómo integrar la filosofía en el contexto digital. Seguramente te has preguntado cómo es que la filosofía se puede aplicar en el ahora y encontraremos que justamente las características del entorno en el que vivimos demandan hacer un análisis crítico, consciente y pues obviamente desarrollarlo de manera amplia y global para poder determinar nuestras opiniones y principalmente nuestras acciones. Directora, por un instante imagínese si los grandes filósofos vivieran en la actualidad, sin duda observarían con atención el comportamiento humano en redes sociales, el uso de la inteligencia artificial y la creciente dependencia de los algoritmos. Imagínate, si Sócrates viviera, nos invitaría a cuestionarnos constantemente: ¿por qué publicamos lo que publicamos? ¿A quién beneficia el contenido que consumimos y por qué lo difundimos? O Kant nos recordaría que debemos actuar conforme a principios universales, incluso en la red. No hacer en línea lo que no haríamos cara a cara. O pensadores más contemporáneos como Chul Han advertirían sobre la pérdida de la introspección en un entorno que premia la exposición constante y la inmediatez. En conclusión, en este entorno surgen múltiples problemas éticos: el uso indebido de datos personales, la desinformación, el ciberacoso, la manipulación emocional mediante algoritmos o el impacto de la inteligencia artificial en el empleo y la toma de decisiones. La tecnología no es buena, pero tampoco es mala. El uso que le damos refleja nuestros valores y principios. Por ello, la ética digital no puede ser solo una asignatura escolar, sino una práctica cotidiana. Así es como se vuelve relevante el pensamiento filosófico, rector. Justamente yo quiero dejar la invitación para toda nuestra audiencia a que analice cómo podemos aplicar el pensamiento de estos y otros filósofos a la realidad actual. ¿Cómo es que podemos influenciar nuestro pensamiento crítico haciendo un análisis detallado desde las diferentes posturas y las acciones que se están ejecutando a través de plataformas y redes? Y para continuar con nuestro segmento del día de hoy, quiero hacerles algunas preguntas específicamente a nuestra audiencia para que empecemos este proceso de reflexión que nos va a llevar poco a poco a identificar cómo es que vivimos nuestra realidad digital. La pregunta número 1 que les quiero compartir es: ¿alguna vez te has preguntado, ¿soy buena o mala persona? Qué fuerte pregunta, directora. Así es, no vamos a definir cuál es la respuesta, ustedes analícenlo. Vamos a hacer una segunda pregunta. ¿Te has preguntado o identificas claramente cuáles son los valores que a ti te determinan? ¿Cuáles son los que te definen como individuo? Directora, pero hay que ayudarlos. Por favor, usted díganos, ¿cuáles son los valores universales? Dentro de los valores universales podemos encontrar la justicia, la honestidad, la asertividad, la responsabilidad, el respeto, la gratitud. ¿Usted identifica algún otro?
la lealtad. Y bueno, estos son parte de los valores universales. La pregunta aquí es, ¿tú cuáles identificas que son los que tú llevas en tus acciones todos los días? Para facilitarte esta reflexión inicial de 2 preguntas, yo te recomiendo que tomes una libreta, una hoja, tomes un lápiz, una pluma, lo que te guste más y hagas tu anotación. Te redactes ahí. Yo me considero X o Y tipo de persona y mis valores son. Y una vez que hayas terminado esta pequeña actividad, vamos a ir a la tercera pregunta, que es la más importante de todas, porque es la que se relaciona con nuestra temática del día de hoy. Cuando tú interactúas en plataformas digitales, ¿te comportas acorde a estos valores que dices que te definen? Estás haciendo muy fuertes preguntas, estimada directora. Considero que en la actualidad llega a haber mucho sesgo en cuanto a la información en las plataformas. ¿Cuántas personas no han compartido una información que llega a ser falsa y que con el tiempo se dan cuenta que esa información no era real? Y te puedo dar un ejemplo de situaciones que han creado estos tipos de sesgo y que han ocasionado incluso guerras. No sé si tú sabías acerca de la niña de Kuwait en la invasión de Irak. ¿Me podrías compartir un poco más, rector, de qué se trata esto de la niña de Kuwait? Es un ejemplo claro de desinformación que dio la vuelta al mundo. Nayirá, una niña de Kuwait de 15 años que denunciaba las atrocidades cometidas por los invasores iraquíes en su país. Ocurrió en el año de 1990, unos meses después de que el entonces presidente de Irak, Saddam Hussein, invadiera Kuwait. En Estados Unidos, el presidente George Bush había fijado un plazo límite para que el ejército de Irak se retirara. En aquel momento, la opinión pública estadounidense estaba dividida y se inclinaba más a que no hubiera intervención por parte de Estados Unidos. Pero entonces Nayirá se presentó ante el Congreso de Estados Unidos con un brutal relato en el que aseguraba que los soldados sacaban a los bebés prematuros de las incubadoras en los hospitales en donde ella se dijo que era voluntaria. Pero fue una novela que fue armada, que fue publicada y que fue transmitida a toda la población en Estados Unidos para que de esta manera pudieran cambiar la opinión y aceptaran que Estados Unidos invadiera Kuwait. Y fue así como se desató la guerra. Y tiempo después se determinó que fue una novela armada. Y justamente este es un ejemplo de las implicaciones que pueden tener toda la información que se comparte, que se transmite a través de medios de comunicación y en la actualidad, pues a través de la apertura que hay, a través de plataformas sociales, a través de diferentes herramientas que tenemos. Yo les preguntaba cuando hago interacciones con los alumnos, ¿cuántos de ustedes no les ha pasado que llegan y tienen que crear una cuenta de alguna herramienta específico y hay un términos y condiciones? ¿Cuántas veces nos hemos detenido realmente a analizar qué es lo que viene señalado en los términos y condiciones? ¿Usted alguna vez los ha leído con detenimiento? No los he leído, honestamente. Creo que con el tiempo y con la edad he podido darme conciencia de la responsabilidad que lleva el uso de las redes sociales, el uso de las plataformas. Imaginémonos por un momento, profesora, que hay personas interesadas en terminar el bachillerato o terminar una licenciatura y que aceptan términos y condiciones en cuanto a entrega de documentos con ciertas características, en cuanto a plazos y participación del programa, en cuanto a ciertas reglas que se deben de llevar a cabo para que el proceso sea satisfactorio. Y al no leerlas, toman ciertas decisiones que luego llegan a ser malas experiencias y que llegan a convertirse en un proceso poco disfrutable, con un resultado no tan óptimo, y que entonces hay que como que reembobinar para poder retomar el proceso y entonces ir con pasos más seguros, ¿no? Entonces es muy importante dentro de lo que tú comentas que cuando tomemos una decisión de una compra, de un producto, de un servicio, cuando queramos emitir un juicio, una recomendación, un análisis de información que encontramos en las plataformas o en redes sociales, sea con una previa investigación, un análisis que nos permita emitir la acción de manera responsable. Así es, y no solamente tiene que ver con cosas que nosotros adquiramos como un servicio educativo, como un servicio de entretenimiento. Muchas veces el
dilema ético detrás del uso de plataformas tiene que ver con las acciones que nosotros implementábamos. En esta reflexión a la que yo los invitaba, les comentaba que la tercera pregunta es justamente cuestionarnos si la forma en la que actuamos en plataformas es la misma forma en la que actuaríamos en la vida real, en el día a día. ¿Cuántos de ustedes no les ha pasado que emitan un comentario sobre una persona, ya sea un personaje público, un político, sobre una institución, sobre una empresa, y que vaya este comentario en un sentido totalmente negativo? Yo les haría ahí esa pregunta. ¿Cuántos de ustedes ese comentario que escribieron también se lo dirían de frente desde su propia voz? ¿O cuántos de ustedes no han compartido una fotografía de una reunión familiar en donde la publican y no se están cuestionando si todos los que están en la fotografía están de acuerdo en aparecer de manera pública en la fotografía y que sea compartida con más personas? O para los que son padres o madres de familia, ¿cuántas veces se han puesto a reflexionar si sus hijos que hoy son menores de edad, el día de mañana estarán de acuerdo con haber aparecido en las fotografías que han compartido en línea y que de cierta manera pasan a ser parte del dominio público, de la información que está al acceso de muchas otras personas? Pues no de cierta manera, o sea, cuando tú publicas información en plataformas abiertas, pues esa información que publicas deja de ser de tu dominio y es una información pública, sea una foto, un video, un comentario. Independientemente que puedas tener la facultad de borrarlo o eliminarlo, el hecho de que lo compartas significa que ya es del dominio público de la audiencia a la cual estás en constante interacción. Así es, y como estos hay muchos ejemplos, rector. La realidad es que algo que no podemos desconocer es que estamos en una época 100% digital. Como hemos venido hablando en nuestro primer capítulo del podcast, las tecnologías son una necesidad en nuestro entorno actual. Lo que vuelve una parte importante de la temática del día de hoy es que tengamos la conciencia de hacer análisis críticos en las acciones y decisiones que tomamos a partir de las tecnologías y su uso. También muy importante que tengamos en cuenta que cuando nosotros estamos interactuando a través de estas tecnologías, herramientas, aplicaciones, plataformas, nosotros estamos siendo parte de lo que se conoce como contexto digital o sociedad digital, en donde nuestras acciones van a tener repercusiones y las acciones de los demás también tendrán repercusiones en nosotros. Entonces entra un valor que es muy importante, que no mencionamos previamente, pero es algo muy importante que como sociedad debemos de tener, y este valor es la empatía. Si nosotros desconocemos el impacto que puede tener nuestra decisión y nuestra acción en los demás, estaremos generando seguramente afectaciones. Y si los demás lo desconocen, lo que nos podrá generar a nosotros, seguramente también nos estarán afectando. Así que algo que tenemos que tener muy claros es que si bien las herramientas tecnológicas son parte fundamental en la actualidad, estas herramientas no solamente pueden construir, publicar, compartir, educar, también pueden destruir, nos pueden alejar y por supuesto nos pueden afectar como individuos y como sociedad. Directora, vivir nuestros valores a través de las plataformas digitales implica coherencia. La honestidad se demuestra al compartir información verificada, el respeto, al interactuar sin ofender, la empatía, al entender que detrás de cada perfil hay una persona real. Así como en la vida física, cultivamos una identidad moral. En la virtual debemos construir una identidad digital ética. Ser ciudadanos digitales éticos significa ejercer nuestros derechos, como la libertad de expresión o el acceso a la información, con responsabilidad y asumir nuestros deberes. Hoy te invitamos a pensar en tus propios hábitos, a construir tu realidad digital con una interacción consciente. Y es por eso que el día de hoy tenemos un nuevo segmento. Así es, estimada directora, y como estamos ya en la cuenta regresiva para la llegada del Mundial en el 2026, esta sección la vamos a llamar el tiempo extra. Muy bien, el tiempo extra. Porque aparte le van a dedicar un tiempo extra de estudio para que puedan tener más habilidades, más competencias, más conocimiento que les permita
acreditar su proceso de evaluación y, por supuesto, obtener un grado mayor de estudio. Ahora sí, para que metan el gol en su desarrollo personal. Así es, el tiempo extra. A ver, usted díganos de qué trata el tiempo extra. Muy bien, pues el tiempo extra de esta semana, de nuestro segundo segmento de podcast, de nuestro segundo capítulo de podcast, se trata de lo siguiente. Vamos a tener disponible a través de nuestra plataforma académica u.impevirtual.mx un foro de debate en donde vas a poder interactuar con toda la comunidad de Universidad IMPE. En el foro es muy importante que nos compartas una vivencia en donde tú hayas aplicado los valores o donde no los hayas aplicado dentro de la tecnología y de las plataformas digitales. Puede ser que estos valores se aplicaran a ti o que tuvieras una situación o vivieras una situación en donde los valores no se estaban aplicando de manera adecuada. Y para ayudarte en tu planteamiento que vas a hacer y en los comentarios que vas a compartir de las experiencias de tus demás compañeros, te invito a que vayas a tu guía de estudio del módulo de Humanidades del proceso de Educatón, tu prepa de un jalón. En esta guía vas a encontrar la información relacionada a los principales conceptos y razonamientos que plantearon los filósofos. También vas a encontrar cuáles son los valores, cuáles son los principios éticos y cómo estos se van determinando dentro de nuestra sociedad. Con estos dos elementos yo creo que puedes hacer un buen análisis de experiencias que has tenido, compartirla a través de este foro de interacción y debate y que con esto pues puedas tener tu tiempo extra para meter ese gol en tu desarrollo personal. Pues mi nombre es Sergio López Porcayo, el rector. Yo soy Yasmín Dimas Uribe, la directora en Los Especialistas.